El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque enseñaba con autoridad, no como los escribas. Había precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido aquí para acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si miráis, abriendo el libro, el Evangelio, o si miráis el DVD de Marcos, del Evangelio de Marcos, o el USB, o por internet buscáis la traducción de la Biblia en lengua de signos, veréis que hay el Evangelio de Marcos traducido en signos. Y podréis empezar por el capítulo 1 y veréis cómo empieza diciendo cómo cómo prepara Juan el Bautista, bautiza a Jesús. El domingo pasado escuchamos la llamada de los dos hermanos Simón, Andrés, Santiago y Juan, los dos hermanos que le llamaron y siguieron a Jesús. Y nada, con 20 versículos ya empieza este pasaje de hoy que acabamos de escuchar. No explica nada del nacimiento de Jesús, de la infancia de Jesús, nada. Empieza ya con la vida pública de Jesús. Su bautismo delante de Juan el Bautista, su elección de los 4 primeros, 2 hermanos y 2 hermanos, y empieza con su predicación y con lo que hacía Jesús cada semana. Igual como nosotros, parecido a nosotros, se reunía los sábados, que era el día de fiesta, el día de descanso, el sábado, el séptimo día en que Dios en la creación dice descansó, el sábado es la fiesta de los judíos, se reunían en la sinagoga, no en el templo, si estaban en Jerusalén, en el templo, pero si estaban en otros pueblos, en las sinagogas de cada uno de los pueblos, se reunían, igual como nosotros hemos venido hoy aquí, se reunían para escuchar la palabra de Dios. Y una persona responsable, sacerdote, pues leía, escogía a otra persona que leyera y explicaba o predicaba, dependiendo, tocando diferentes personas que proponían y que presentaban la palabra de Dios. Y Jesús aprovechaba esas circunstancias para que aquel pueblo judío pudiera ir escuchando la palabra de Dios. Es decir, en una situación muy parecida a la nuestra, sábado se reunían a rezar juntos, a escuchar la palabra de Dios.
Esa palabra de Dios que es importante, es decir, Dios habla, Dios nos quiere presentar y nos va guiando y nos va enseñando en nuestro interior lo que espera de cada uno de nosotros. En la primera lectura hemos visto cómo Moisés, habiendo hablado con Dios cara a cara, dice un poquito antes de su muerte, la promesa de que enviará profetas. Esos profetas que anuncian la palabra de Dios, esos profetas que reciben de Dios lo que tienen que decir a los demás. Y esos profetas, personas especiales, de mucha oración, de mucho trato con Dios, de mucha responsabilidad, porque recibir lo que Dios nos da para poderlo dar a los demás es una misión en la que iba preparando el pueblo de Israel para el nacimiento de Jesús. Pero también ese anuncio presenta a Jesús, que es el profeta principal, la palabra de Dios completa, la palabra de Dios hecha carne, la palabra de Dios que se nos presenta en la persona de Cristo. Conocer a Jesucristo es conocer en plenitud, en la medida en que lo vamos conociendo, pero es la plenitud de la palabra de Dios hecha carne, para que no sean solo palabras, sino que sea vida, ejemplos a imitar. Y esa misión la Iglesia continúa, los cristianos continuamos ejerciéndola. ¿Yo soy profeta? No, es decir, no podemos pensar, yo soy profeta, yo anuncio, no. Pero Dios se sirve de cada uno de nosotros para seguir anunciando, para seguir guiando, para seguir aconsejando. ¿Cuántas veces algunos de vosotros habéis tenido la experiencia de que, por ejemplo, invocando al Espíritu Santo, yo pido antes de predicar al Espíritu Santo que me guíe, que me ayude a poder predicar esa palabra de Dios, que vosotros podáis comprender, podráis profundizar y podáis hacer vida vuestra? Yo como sacerdote, pero cada uno de nosotros por el bautismo hemos recibido esa misión de ser enviados a ser profetas para anunciar a nuestro mundo la palabra de Dios. Con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestros consejos, con esa doble dimensión profética de anunciar lo positivo, lo bueno, y de animar, y también negativa de avisar y decir, no, esto está mal. Es decir, saber tener, es más fácil decir, muy bien, ánimo. Es más difícil decir, esto está mal, esto no es lo que Dios quiere, esto no es lo que enseña la Iglesia. Por tu bien te lo digo, venga, y eso hay que saberlo hacer con mucho amor, con mucha paciencia, con mucho cariño. Pero estamos enviados a cumplir esa doble misión profética de la que participamos si nos abrimos al Espíritu Santo, si dejamos que cada uno de nosotros seamos como instrumento en las manos de Dios para anunciar la palabra. Hace falta escuchar la palabra de Dios para, a mí me gusta mucho ese signo, recibir y dar. Recibir y dar. Es decir, Dios nos da para poder dar a los demás. Si nosotros nos cerramos a que nos dé, no podremos dar a los demás. Si no hay, no podemos dar. Hace falta abrir. Cuando abrimos nuestro corazón, como respondíamos en el Salmo, ojalá hoy escuchéis la voz del Señor. Abrid vuestros corazones, abridlos, escuchándolos en la oración, pensando en las personas, en las circunstancias que cada uno nos toca vivir, pensando, esa persona que está cerca de mí, ¿qué podría decirle? ¿Qué podría aconsejarle? ¿Qué podría ayudarla? Pensar, preocuparnos de los demás. No solo decir, yo ya me esfuerzo por ser buen cristiano, ya es suficiente. No, no. Yo tengo que esforzarme por ser buen cristiano y luchar, ir avanzando en ese camino. Pero también me preocupa la santidad de los demás. También me preocupa ayudar, aconsejar, avisar. Es más cómodo quedarse en casa, pero Dios nos envía a predicar. Y nos envía igual como Él hizo, escuchando la palabra y esa palabra traduciéndola en obras para los demás y aconsejando lo que vemos como Jesús en la sinagoga. Después de leer la palabra de Dios, Él predicaba con dos características, con autoridad.
Esto que en nuestro mundo se ha perdido tantas veces. Los padres muchas veces no tienen autoridad, es decir, decir las cosas con firmeza, con claridad, con mucho amor. Es decir, si las decimos pensando que porque soy más fuerte me impondré al otro, pierdo la autoridad. La autoridad se tiene por el amor, porque uno ve en la otra persona que quiere ayudarla de verdad, que la ama de verdad y que quiere su bien. Muchas veces, cuando nos preguntan por qué la Iglesia enseña, por qué Dios dice esas palabras en la Biblia, por nuestro bien, porque nos ama, no porque nos quiere mal o nos quiere obligar por capricho, no, por nuestro bien. Pues eso, si claramente lo entendemos que es por el bien mío y por el bien de los demás, entonces yo seré capaz de transmitirlo y hablarlo con los demás. Y vivirlo, la autoridad la da el vivirlo. Si yo digo unas palabras y vivo otras diferentes, pierdo toda autoridad. Si yo lo que hablo me esfuerzo por vivirlo, cada uno de nosotros, entonces hay esa unión de palabra y vida, de palabra en las manos, como veremos en el libro que se nos presentará hoy. La palabra, ¿cómo se titula exactamente? La palabra hecha en la mano, la palabra en la mano, la palabra en la voz, en la boca o en las manos. Pero esas palabras, sean como sean, hechas vidas en las manos, pero en la vida de cada uno, eso es lo que da autoridad para ser capaces de comunicarlo a los demás. Jesús hablaba de una manera distinta. Cuando lo veían, atraía, veían que lo que decía, lo decía convencido. Ojalá nosotros, igual como Jesús, aprendiéramos a poder comunicar a los demás transmitiendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Y segundo, hay por ahí una persona poseída por un diablo, esclavizada, es decir, por el pecado, por un vicio, por una tentación, por una atadura que no le permitía vivir libremente, sino atado. El diablo quiere atarnos, quiere tirarnos hacia abajo, quiere hacernos caer. Y Jesús, al verlo, le dice: ¿Qué has venido aquí? ¿Quieres destruirnos? Sé quién eres. El diablo sabe quién es Dios, conoce a Dios desde que ha sido creado para toda la eternidad. Sabe quién es Dios. Y Jesús, con autoridad, dice: cállate y sal de él, desaparece, vete. Tiene esa autoridad. Que también nosotros tenemos esa responsabilidad, apartar el mal de nosotros mismos y de los demás, ayudándoles con abundancia de bien. Hay como dos peligros en nuestra vida cristiana. Algunos cristianos que piensan: diablo, no importa. Y el diablo le interesa que así pueda ir haciendo daño diciendo: no está, y va haciendo su trabajo. Y otras personas que ven el diablo en cualquier situación. ¡Hay el diablo! ¡Hay el diablo! Tampoco exageremos, es decir, saber vivir ese equilibrio. El diablo está así, en todo. No, el diablo está en unas circunstancias concretas, existe, hace daño, y nosotros tenemos que estar atentos a esas tentaciones para nosotros mismos, a saber apartar, a saber decidir. La gracia de Dios puede mucho más. Donde abunda el pecado, sobreabunda mucho más la gracia de Dios, que nos fortalece para ir venciendo. No hay que tener miedo, no hay que temblar, sino hay que ir con la fortaleza de estar unidos en la gracia de Dios. Por eso recibir la Eucaristía nos hace fortaleza, escuchar la palabra de Dios nos guía y nos aconseja, y podremos ahogar el mal, es decir, ahogar el mal con abundancia, es decir, con mucho bien, es lo que se nos invita a hacer. Pensemos cada uno de nosotros cómo escuchamos la palabra de Dios, cómo esa palabra de Dios en nosotros da fruto para que apartemos el mal con abundancia de bien, que es el objetivo y que es la responsabilidad que cada uno como cristianos tenemos que hacer para ser de verdad apóstoles de Cristo.